quiero presentar quiénes somos los que estamos orquestando esta actividad de difusión académica. Y para ello le voy a pedir a nuestra líder y colega, la doctora Wendy Montes Ponce, que pueda presentarnos a cada uno de los que integramos el equipo de investigación y también en conjunto con nuestro colaborador, el doctor Pedro Martínez Osorio. Por favor, Wendy. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es muy grato estar aquí con los ponentes y los asistentes e interactuar con estas temáticas que siempre van a enriquecernos a todos. El cuerpo académico de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura tiene una antigüedad más o menos de unos 13 años y hemos ido formulando vínculos muy importantes, como es el vínculo que hemos hecho con el doctor Pedro Martínez Osorio de la revista Procesos Urbanos, con quien hemos tenido ya varios años colaborando. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado y nos haya brindado la confianza, el cariño y la oportunidad para participar en su proyecto y a su vez nosotros también invitarlo a proyectos como es el que ahora estamos presentando en este congreso. Gracias, Pedro, un saludo enorme, bienvenido. Nuestra colaboradora, quiero empezar ahora no por los académicos, sino por los estudiantes que también nos representa y nos acompaña. Diana Leticia Martínez Cruz, ella es estudiante del 10º semestre de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, pues bienvenida, Diana, y gracias por todo lo que nos has dado. El maestro Carlos Ortega se integra con nosotros en el cuerpo académico y hemos tenido mucha empatía sobre el trabajo que hemos emprendido. Él es maestro y profesional de artes visuales en la Escuela de Artes Plásticas de la universidad. Y bueno, vamos a colaborar de aquí en adelante con muchos eventos. Bienvenido, Carlos. El doctor Odniel Altamirano, quien se llevó, digamos, el peso mayúsculo de este evento. Gracias, doctor Odniel. Él tiene un doctorado en Brasil sobre transmedia y diseño digital. Ha contribuido muchísimo a que se impulse el cuerpo académico a través de otras redes. Y bueno, me presento, yo soy la doctora en arquitectura, bienvenido, Odniel, y muchas gracias por toda la contribución de ahora. Yo soy la doctora en arquitectura Wendy Montes, líder del cuerpo académico en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura. Y lo que hemos hecho a través de estos años es precisamente impulsar, ¿no? Trabajos académicos que están relacionados con la transdisciplina, así es que no nos casamos solamente con el entendido de qué es la arquitectura y todo su universo, sino entender otras disciplinas y por eso estamos ahora aquí. Bienvenidos a todos los que están presentes y seguramente no nos extrañe que se van a ir sumando más. Rafaela Rocha, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar ser ponente en esta tarde y estamos de verdad no solamente agradecidos, sino muy emocionados por escucharte. Bienvenida. Bueno, ya superando todas estas partes protocolarias, serias e institucionales, ahora venimos ya más relajados y ya aparecimos en la foto oficial de los organizadores. Bien, antes de darle paso a Rafaela con la ponencia que tiene para nosotros el día de hoy, quisiera explicar a los que nos están acompañando el día de hoy cuál es el motivo, de dónde surge el interés de traer a discusión y reflexión los tópicos que a partir del día de hoy hasta el viernes vamos a estar discutiendo. Inicialmente, este simposio, que ya por nombre Presente y Futuro de los Procesos Alternativos Transdisciplinares para el Desarrollo Latinoamericano, surgió en este momento durante la pandemia. Muchas cosas se tuvieron que reinterpretar, repensar y resignificar. Yo creo que las realidades en las que nos estábamos encontrando
y cómo nos fuimos desconstruyendo a partir de una serie de adaptaciones que tuvimos que implementar. Y no solamente es el caso de América Latina, sino ha sido el caso de diferentes otros países, tanto de primer mundo como emergentes. Sin embargo, cada uno ha tenido o ha podido sobresalir después de esta pandemia de una forma más acelerada que otras. Y es ahí donde llega esta reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como ciudadanos, como colectivo, como países latinoamericanos y emergentes respecto a otros, ¿no? No es el intento de comparar quién es mejor que otro, sino el hecho de cómo podemos unir ciertas realidades, porque si bien es cierto, tenemos gran parte de similitud. Entonces, dado a eso, es que surge este evento. E inicialmente partimos de una palabra que fue la que detonó todo el desdoble de esta temática. Y esta palabra es gambiarra, que traducido del portugués al español se entiende como adaptación. Sin embargo, en un contexto cultural más amplio, esta se centra en la práctica de alternativas para intervenciones, o díganse bien, técnicas, en la reapropiación de materiales. Es una manera de utilizar objetos con una actitud de diferenciación, de ajuste, de modificación y aptitudes necesarias para recursos disponibles, con el fin de resolver un problema específico. El proceso alternativo, entonces, puede considerarse como una forma de adaptación proyectual que manifiesta la no exclusividad, muy típica de la optimización de recursos cuando son estos muy limitados y son de uso popular. Por tanto, impera la búsqueda de soluciones creativas a los desafíos cotidianos. Por todo lo antes dicho, el simposio trae reflexiones, propuestas y visiones desde perspectivas transdisciplinares que discuten el presente y sobre todo cómo nos vamos a estar proyectando hacia el futuro desafiante de algunas áreas que aplican en sus actividades proyectuales procesos alternativos hacia la constante búsqueda del desarrollo y la calidad de vida latinoamericana. Y bien, dicho esto, estos son este es el eje que vamos a estar siguiendo a lo largo de las siguientes ponencias. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga, colega y hermana Rafaela Rocha. Y les platico así, el currículum de actividades de ella es bastante extenso, sin embargo vamos a hacer un pequeño brief de ello y ella nos pueda extender un poco más de lo que son las actividades y para que nosotros veamos cuál es el motivo del por qué está hoy compartiéndonos aquí en el simposio. Bueno, Rafaela Rocha es idealizadora, es coordinadora y educadora del proyecto Multiplicando Doulas, dividiendo medicina alternativa y es parte de la comuna Filias da Luta, o entendido como Hijas de la Lucha. Es terapeuta ayurveda y craniosacral, es doula en formación por la tradición Hufi aquí en México. Rafaela, bienvenida y desde ya te agradecemos por esta intervención y estamos muy animados a escucharte porque tienes un material muy diverso y que yo creo que da para discutir bastante en este evento. Que queremos responder esas preguntas de nuestro presente y de nuestro futuro en estos procesos alternativos. Hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría agradecer a todos, todas, todes que están aquí. Agradecer principalmente a todos del medio académico por invitarme. Yo creo que esta comunicación entre las personas que están ahí de una forma un poco más popular en la academia es muy, muy importante. Este diálogo de nosotros es muy importante para el desenvolvimiento de todos. ¿Sí? Y bueno, voy a platicar mi portuñol. Entonces, en algún momento algo se queda un poco difícil de comprender, por favor, avísenme también. Bueno, ahí está entonces. Voy a platicar de qué voy a hacer y hay un poquito de mí también.
Voy a hablar un poco de la autonomía y el colectivismo en procesos de educación y salud como herramienta de cambio social. ¿Está bien? Que es un poco de todo que tengo hecho yo en mi práctica, no solamente profesional, pero yo creo que como una práctica de vida, como todo que hago yo con las personas que me relaciono, con quien vivo en mi día a día. Yo como profesional soy Rafaela Rocha, soy doula, soy educadora y terapeuta. Importante que soy educadora popular, entonces no tengo una formación académica, pero empecé mi trabajo como educadora enseñando lo que yo sabía como terapeuta y principalmente como doula. Y hoy también doy clases de inglés, también por una trayectoria de vivencia. Entonces soy mucho de esta práctica de vivenciar la cosa y ahí pensar la educación a partir de la vivencia y del experimento. Yo vivo en Brasil, esto es muy importante porque hablo de una práctica de educación y de salud basada en mi vivencia en Brasil. Dicho eso, me gustaría presentar dos factores muy importantes de acá de Brasil, ¿sí? A ver, y ahí, hablando de mí, en mi colectivo, que es Brasil. Una de las cosas que me gusta mucho de Brasil es el SUS, que es el Sistema Único de Salud que tenemos acá, que es una de las áreas donde yo trabajo también. El servicio de salud de SUS comprende diversas cosas en nuestra sociedad y la manera que pensamos la salud. Entonces, algunas de las prácticas que es responsabilidad de nuestro Sistema Único de Salud son estas acá. Consultas médicas, medicación gratuita, la vacunación, exámenes médicos, ambulancias, prácticas integrativas y complementarias. Ahí está una de las cosas que hago yo como terapeuta craneosacral, como terapeuta ayurvédica. Eso también existe en SUS, pero sin con una supervisión médica. O sea, no está tan autónomo el profesional terapeuta en SUS, necesita una supervisión médica. Procedimientos de alta complejidad, trasplantes, cirugías, maternidad y casas de parto. Ahí también otra cosa que habla de mi actuación como doula, como acompañante de parto. Entonces, estoy también inclusa en este sistema de salud porque ahí también puedo atender mis pacientes. Una cosa importante, y aquí pueden leerse, sienten la necesidad, pero hablando de forma un poco más resumida, lo que pasa es que el SUS depende de una verba que es federal, estatal y municipal, que va a ser repasada para el SUS dependiendo del gobierno. O sea, nosotros como ciudadanos vamos a pagar esta tasa para que se reverta para el SUS, pero dependiendo del gobierno, muchas cosas se pueden cambiar. O sea, pensando en una cuestión colectiva, infelizmente, algunas veces nuestra autonomía es tomada, dependiendo de nuestros gobernantes, ¿sí? Bueno, ups. Y importante, hablando de este contexto de pandemia, de todo lo que está pasando, y no sé el cuánto que se pasa la situación de Brasil en el mundo y cómo está pasando eso, pero es muy importante decir que la persona que está en la presidencia hoy, Jair Messias Bolsonaro, él se negó a comprar vacinas. O sea, mismo con las tajas pagas, mismo con dinero para eso, no hay comprado la vacina, lo que está ocasionando hartas muertes en Brasil. Y es algo muy mal, porque tenemos una gran organización de salud que hace un trabajo maravilloso, pero en este momento no puede hacer lo que podría estar haciendo por este gobernante completamente genocida y irresponsable.
Entonces, en este último 29 de mayo, muchos de nosotros fuimos a las calles, mismo en un contexto pandémico, se puede notar que todos están con máscaras, y mismo en un contexto pandémico, fueron a las calles a luchar por más derechos, por una salud que pagamos por, ¿sí? Y bueno, este es el SUS, que es para todos, pero de cierta forma se puede cambiar de gobierno para gobierno lo tanto que está siendo cuidado o no. Otra cosa importante, diciendo desde mi experiencia y en mi país, es un movimiento que tenemos escuelas públicas también del gobierno y ahí también municipales, estaduales, y tenemos las escuelas particulares. La gente que tiene plata va a la escuela particular porque tiene un ensino que está preparando a la persona para la universidad, ¿verdad? Entonces se trabaja una metodología de ensino para que la persona pueda ir a la mejor universidad. Hay un cambio de raciocinio que, en mi opinión, está un poco torto, porque la persona que estudia en una escuela pública, cuando acabe en ensino, se va a una universidad privada, particular, porque las universidades públicas que están en Viva Sur, las universidades públicas que son muy reconocidas en muchas partes del mundo y están en Brasil, no son fáciles de se adentrar, porque hay un test de LNI que va a medir cuánto la persona sabe. Y si tenemos un ensino de pasado en las escuelas públicas, es una forma también de ampliar las distancias sociales entre las personas con dinero y las personas sin dinero. Entonces se va también a través de la salud y de la educación ampliando las distancias sociales. Y bueno, ahí está otra cosa que en mi vida yo miré y reflexioné mucho sobre. Y ahí está, porque también yo soy una educadora popular y hasta hoy no tuve ninguna formación académica, porque por más que me gustase mucho estudiar, que me gustaría mucho estar en una universidad, por ter vivido la educación de una escuela pública, yo no tenía la nota suficiente para entrar a una universidad pública. Y ahí en este año conseguí pasar. Entonces el próximo semestre ya estaré en la universidad con 29 años. Y bueno, esto, otra cosa. Más una cosa que me gustaría presentar para ustedes. ¿Está bien mi español? ¿Se puede comprender? Por favor, alguien dime. Sí, se puede entender, no te preocupes. Bueno, gracias. Bueno, entonces, con estas cosas, entiendo este pensamiento de una desigualdad social fruto del capital. O sea, si tienes dinero, puede adentrar a una escuela particular, a una universidad pública, porque se puede hacer un curso preparatorio para el vestibular, para la prueba de ENEM, y ahí sí ir mucho bien en la prueba, y ahí adentrar a la universidad pública. Y ahí tienes acceso o inaccesibilidad a la información, dependiendo de cuánto capital tienes. Y dependiendo de eso también se crea una dependencia contraria a la autonomía personal. O sea, la cuestión del capital aún está muy involucrada con la cuestión de la autonomía. Para hacer cosas o para tener información, bueno, para muchas cosas, para el ensino, para la salud. Y ahí hablando en un contexto no solamente de Brasil, pero de América Latina, yo creo que es muy importante apuntar estas cosas porque es algo que se pasa en la América Latina en peso. Las tasas de cesárea son muy gritantes acá.
México y Brasil están como disparados de los países con más tasas de cesárea. Y esto es una violencia de género crucial. Está muy mal. Porque todos los procesos que se pasen con la mujer y con el bebé, o con la persona que va a parir, entendiendo también que los hombres transexuales sí pueden embarazar y sí pueden tener un hijo o una hija. Y bueno, entendiendo que todo este proceso de cesárea sí viene también de una violencia de género, donde la mujer no tiene la autonomía de su cuerpo para pensar cómo quiere tener su hijo, si quiere tener con una partera, si quiere tener en un hospital, si quiere caminar durante el proceso del parto, si quiere acostarse o bueno, estas cesáreas no son cesáreas indicadas, son cesáreas desnecesarias, son cesáreas que están sirviendo puramente en la mayoría de las veces a los médicos, a los hospitales, a un mercado de cesárea, a un mercado de anestesias, a un mercado de personas que quieren tener el control de que se puede hacer 5 cesáreas en un día, al invés de estar en un parto natural que se puede tomar como 12, 24, 72 horas. Entonces ahí se coloca el cuerpo de la mujer como un objeto de lucro, ¿sí? Ahí se coloca la mujer como una persona que va a hacer un producto y que va a pagar por un servicio y ya. Entonces esto fue otra cosa que en mi trabajo lo pude percibir también, no solamente en el SUS, pero en la red privada de salud aquí en Brasil. Y la red privada de salud tiene una tasa muy alta de cesáreas, lo que nos hace pensar cómo está relacionado al mercado de cesárea, al mercado de la industria farmacéutica. Bueno, otra cosa, otro punto. Pensando entonces que la violencia obstétrica es mejor con mujeres negras, clase baja y con baja escolaridad, tan solo basta estar gestante para ser una posible víctima. Entonces ahí estaba hablando del ataque de cesárea. Tenemos eso, pero también tenemos toda la violencia de género que sufre una mujer o una persona gestante en este periodo. Y ahí es importante que pensemos en algo que se llama interseccionalidad. Entonces, dependiendo del segmento, de los privilegios que tienen, del recorte social en que estás, puedes sufrir cada vez más violencias. Entonces, para estar gestante, ya se puede estar gestante en cierto que va a ser víctima de violencia obstétrica en algún momento, o porque no te escuchan, o porque no te dan autonomía a tu cuerpo, o porque no te dejan escoger, optar por la decisión del parto, sea un cesárea, sea un parto normal. Pero si no tienes información, la violencia es mejor. Si no tienes acceso a la salud, la violencia es mayor. Se viene de una etnia donde no puedes hablar el idioma de tu etnia en el servicio de salud, también va a ser mejor la violencia y así por delante. Entonces, percibí también en mi trabajo cómo cambiaba la manera que eran tratadas las personas dependiendo del recorte social donde se encontraban. Y cuando pensamos en la violencia de género en Brasil, no hay cómo negar que las mujeres negras y periféricas que no tienen acceso a escolaridad son las que más sufren violencia. Entonces, pensando en esto, como yo, Rafaela, en mi trayecto, en mi carrera profesional, con todo que tuve el privilegio de conocer, de estudiar, podía cambiar algo, mismo que poquito, a una persona, dos.
Entonces pensé en un sentido de una construcción colectiva que iba a distribuir los privilegios, pensando qué privilegios tengo yo que puedo compartir, trayendo acceso a la información y trabajando la autonomía personal y de ahí un cambio social, entendiendo la importancia de cada persona en nuestra sociedad, independiente del puesto social que tiene esta persona. Entonces, tuve una idea. Desde ahí, yo empecé a trabajar de una manera que trabajo hasta hoy. Se llama Pague Cuanto Puder o Paga Cuanto Puedas. Yo, cuando me formé como terapeuta, tuve muchas personas que me ayudaron. Mi maestra hermosa que me facilitó el pagamento del taller, como las personas que encontré en mi camino, muchas personas que pagaron por la mensalidad de cursos que yo tenía hecho. Entonces yo sentía la necesidad de devolver a la sociedad lo que tenía ganado yo. Bueno, entonces en mi consultorio yo tenía una caja donde tenía un hoyo y en el final del atendimiento se colocaba el dinero ahí. Cuando me preguntaban cuánto cobraba yo, pague cuanto puedas, haga cuanto puedas, ¿ya? Y con eso yo percibí que la gente que sí tenía cómo ir al SUS, porque no tenía la plata para un convenio de salud privado, sí podía pagar por mi terapia. O cuando una persona que no podía pagar por la terapia iba a mi consultorio, la otra persona que podía pagar más, pagaba por ella y por esa persona. Entonces, a través del pague cuanto poder, del paga cuanto puedas, yo empecé a reequilibrar, balancear el dinero que estaba en mi trabajo. Y de esta manera pude hacer con que la persona que no podía pagar tuviera acceso al trabajo y la persona que podía pagar promover este acceso. Y yo, dentro de mi capacidades y necesidades, también tenía plata suficiente para pagar mis cuentas, para estar allá, para tener salud, para trabajar. Bueno, entonces, dentro de este pensamiento, yo trabajé con atendimientos individuales, entonces trabajé con bebitos, con personas de distintas edades, de distintas regiones, y fue un trabajo muy bonito. Yo atendí más que 300, 400 personas individualmente y aprendí mucho porque ahí se puede estudiar casos distintos y de personas distintas y fue una experiencia muy hermosa. Y en eso también empecé a promover encuentros, porque mucha gente me decía, está bien, pero ¿cómo puedes trabajar de esta manera? No sé si se daría cierto conmigo. Y entonces yo abrí mi espacio para que las personas una vez por mes pudiesen ir allá sin pagar la renta o cualquier cosa así y hacer un encuentro, hacer una roda de conversa, a compartir sus conocimientos. Entonces aquí estábamos en una clase de primeros cuidados con los bebés y amamentación. Aquí era la entrada de la casita donde trabajábamos nosotros. Aquí estábamos hablando sobre plantas alimenticias no convencionales. Y también personas vendían sus productos por pague cuanto puder. Entonces, su producción levaban en el día y se pagaba cuanto podía. Personas que también cultivaban cosas en su territorio también vendían sus comiditas, pague cuanto puder, las plantitas, frutas, legumes. Y ahí entonces, cuando me formé doula, pensé que iba a cobrar un valor fixo, pero pensé un poco más y dije, bueno, yo creo que va a funcionar, se está funcionando con las terapias, ¿por qué no? Y empecé a trabajar con partos, pagué cuanto poder también. Entonces yo acompañaba a la mujer desde la gestación, el parto, posparto, y me pagaban cuanto podían las mujeres. Y la misma reacción.
Quien podía más pagaba por quien podía menos tenía acceso porque nosotros estábamos allá trabajando colectivamente, mismo que no conociendo una a la otra, estábamos trabajando por algo mayor. Y entonces voy a leer esto en português. No sistema capitalista que estamos inseridos, a realidade é que o acesso à informação e a formação custa caro. Somos separados por muros sociais a todo momento. Dessa realidade, somada aos números gritantes de negligências médicas, cesárea e violência obstétrica, surge a necessidade de mais profissionais que atendam ao parto respeitando o protagonismo e direito da mulher ou do homem trans, sendo as doulas fundamentais nessa equipe interdisciplinar. Para que isso se tornasse real e colocássemos em prática o discurso da humanização, a assistência ao parto, em nosso cenário atual, o curso não poderia ter outro formato que não o colaborativo. Entonces, esto fue una entrevista que yo hablé para una revista que hablaba no solamente del nacimiento, pero un enfoque para las mamás, la familia, los niños, hablando de la infancia. Y ahí me preguntaron por qué las cosas que hacía yo eran Pague con tu Poder. Entonces, Pague con tu Poder no era una concurrencia desleal, no era porque estaba compitiendo con alguien, no es porque quería hacer mi nombre en la cosa o porque quería llamar el público, no. Es una cuestión política y social. Es a partir de uno trabajar las que son cuestiones del privilegio. Si yo puedo más, si yo tuve el acceso, ¿por qué no compartir? Entiendo que todos tienen un investimento, pero no todos tienen para investir. Mismo que tiempo, mismo que dinero, no sé. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar compitiendo y trabajando solamente por dinero? Porque hoy yo trabajo por muchas cosas, para estar contente, para conocer gente. Yo no me vendo solamente por dinero. Sí, yo encontré mucha gente y encontré espacios hermosos trabajando con Pague con tu Poder. Me construyeron un jardín, yo gané distintas árboles medicinales con el Pague con tu Poder. Yo viajé con el Pague con tu Poder, porque la gente con las conexiones cambiaba este pensamiento de que es puramente el capital que te puede mover y te muestra muchas formas de trabajar, muchas formas de prosperar, entendiendo también que no se come solamente con plata yendo a comprar la comida en el supermercado, pero también se puede plantar. Estamos tan enloquecidos con eso que nos olvidamos de cómo hacíamos antes. Y este trueque, este intercambio entre personas de conocimiento, de prácticas, de cuidado, es ancestral. Lo hacíamos eso hace mucho tiempo. Todas las medicinas tradicionales hablan de eso también. Y ahí entendemos después con eso de la colonización, eso del capitalismo, eso se cambió mucho y se hace perder un poco de una humanidad que teníamos, que es muy importante para nuestra salud, para que estemos juntos. Una vez me dice un abuelito de México que la salud se practica así, el doctor se habla así, del ladito del paciente, que cuando estamos muy distantes no podemos alcanzar qué está pasando la persona. Entonces, entender todo el conocimiento que tiene, todo el poder que tiene, pero cuando se mira a uno, entender que esta persona también trae consigo todo el conocimiento, todo que vivió hasta hoy es muy importante para que consigamos construir colectivamente. Bueno, entonces de ahí, ya que tenía trabajado como terapeuta, ya que tenía trabajado como doula, Pague con tu Poder, yo pensé, bueno, ¿y si hago yo una formación de doulas, un curso, un taller de doulas, Pague con tu Poder? Entonces me senté con unas personas, convencí a ellas de entrar en mi locura
Y en un mes yo tenía una formación con 45 mujeres. La primera formación pagué cuánto pude. Y bueno, funcionó. Hoy estamos en la 24ª turma de Multiplicando Doulas y ya tenemos como, no sé, yo creo que 500 mujeres formadas con nuestro taller. Y mira qué bellas, miren los bebitos. Y ahí pensando también en esta retomada de las mujeres al trabajo después de la maternidad, que es otra cosa que tenemos que hablar urgentemente, porque como una mujer va a estudiar, volver a trabajar con un niño, si nuestra sociedad tiene una cultura muy, no sé, muy doentía con eso. Los niños son parte de la sociedad, no podemos excluirlos. Entonces, el taller de Multiplicando Doblas era un taller donde los bebés, los niños estaban juntos. Y si necesitaba parar la clase porque uno estaba llorando y necesitaba algo, todos en la clase eran responsables por este niño, atender sus necesidades. Porque este niño una vez va a crecer, va a ser una persona y cuando estemos viejitos nosotros, va a cuidarnos de nosotros también. Entonces, un concepto de una sociedad que entiende la importancia de cada uno en la sociedad. Y trabajar también de una manera que esta mujer, a las personas que no tienen hijos durante el curso, puedan cuidar un poco de estos niños que no son suyos, para que la mujer tenga un tiempo para comer, para ir al baño, para Rafael, estudiar. Hoy, uy, tenemos 5 minutos más todavía. ya. ¿Sí? Y ahí más tiempo para las preguntas, o solo 5 y ya. 5 minutos para llegar a los 30 minutos y ya de ahí abrir a preguntas y comentarios. Perfecto, Por perfecto, favor. ya. Bueno, y ahí para que las mujeres tuvieran también una red de apoyo para estudiar, para hacer lo que quieran, ¿ya? Y bueno, en la pandemia paramos por, yo creo que como un año y volvemos en el empezó de este año a hacer las formaciones y ahí están. Fueron como 80 mujeres formadas en 2 turmas de 40 mujeres cada. Y ahí está el último día de nuestra formación. Estábamos brindando el final del taller. Y después también creé el Mames en Limiches, que es un curso, un taller en formación de consultoría en amamentación. Entonces, para la lactancia, para mujeres que pueden dar apoyo y ayudar a las mujeres en el proceso de la lactancia con los bebés, también tenemos un curso Pague con tu poder con eso. Mira, ahí está, yo creo que fue la primera turma. Y también uno de medicina placentaria que me gustaría agradecer a, a las personas de México, Julio, Blanca y Jimena, que hicieron con que yo tuviera contacto con la medicina placentaria y que pudiera volver a Brasil y trabajar con eso también. Y ahí trabajamos con la medicina de la placenta, que es una práctica ancestral que sí está en toda la América Latina. Son prácticas diferentes en distintos países, pero es una práctica bien ancestral. Entonces fue muy importante y trabajar con las mujeres también, que lo pague cuanto pude, es una manera de retomar este territorio del cuerpo de la mujer, respetando la cuestión de las personas que no pueden pagar, porque la medicina de nuestro cuerpo tiene de estar accesible para todos, todos. Bueno, ahí la última turma también del Ground Mãe, que fue online y fue muy hermosa. ¿Y qué puedes hacer acerca de tu autonomía para cambiar el colectivo al que perteneces? Y ahí pensando en esto, en todo este proceso, siempre pienso cuando quiero hacer algo, y ahí son algunas preguntas a comenzar a activar esta cuestión
de la autonomía del individual que se puede volver al colectivo de nosotros para la sociedad. Entonces, pensando siempre, ¿qué está en mi alcance? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo sola? ¿Cuál es mi realidad? Pensando en qué es mi capacidad, qué es mi necesidad. ¿Yo qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito yo para lograr algo? ¿O qué tengo yo que puede ayudar? ¿Sí? Lo que puede ser mudado y solamente depende de ti. Pensar en esto también. ¿Qué es que depende del otro para ser mudado? Porque ahí se depende del otro, ya no se puede hacer mucho. Entonces, entender también la autonomía del otro, ¿sí? Y cuál situación individual y cuál situación colectiva actual estás inserido hoy, ¿sí? A entender primeramente tú, después lo que está alrededor y entender cuáles las relaciones que necesitan cambiar, qué tú puedes hacer en eso, qué tú dependes del externo para cambiar en tu realidad. Y entonces pensarse, quiero cambiar eso, siempre que va a planear algo y pensar en una gambiarra que sea efectiva, necesitamos responder algunas cosas como ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ahí pegando en un ejemplo, ok, ¿qué quiero cambiar yo? La violencia obstétrica, entonces, ¿o qué voy a hacer para eso? Un curso de doulas, ¿cuándo? Online, en el próximo semestre, ¿dónde? En la plataforma de GoToMeeting, ¿cómo? Como en 13 sábados seguidos. ¿Por qué? Porque de esta forma puedo pasar la información a más gente, de forma que va a informar a más gente, y de esta forma combatir la violencia obstétrica. Entonces, siempre tener un pensamiento práctico, un pensamiento de contestarse y responder a ti, que de esta manera se queda un poco más fácil de la gambiarra se desenvolver tranquilamente. Y ahí pensando en esto de la gambiarra, cuando no hay más salida, busque una entrada. Porque si yo estuviera dependiendo de mi gobierno hasta hoy para hacer una acción contra la violencia obstétrica, estaría llorando. Entonces, ¿por qué no empezar de mí? ¿Por qué no empezar de mi calle, de mi comunidad, de las personas que están conmigo hoy? ¿Por qué no hablar con una persona? ¿Sí? Y entonces entender su papel como ciudadano. Y ahí entender también que una cosa no va a excluir la otra. Podemos hacer los dos. Hoy, por más que tengo un trabajo de mucha autonomía y de caminar de forma a poder llevar mi trabajo donde voy yo no es que eso también de mi papel social de cobrar a mis gobernantes y luchar por una asistencia de salud que sea para todos y de recordar a todos que nosotros pagamos por eso y tenemos derecho a eso. Entonces, entender que no se puede, no necesariamente porque estás haciendo eso, también no espera de los que deberían estar haciendo eso. Mas siempre se recordando, no que tienes que cumplir con una lacuna de un gobierno, de una institución que debería estar con estos cuidados, pero que estás cumpliendo con algo que te va a traer paz, ¿sí? Que va a cambiar la manera con que se siente vivo en la sociedad o que se siente confortable o respetable en su sociedad, la manera que vives tú. Lo que incomoda a mí, yo no puedo quedarme parada mirando a eso. Entonces, esta sí es mi manera de crear gambiarras a no me incomodar tanto y saber que estoy haciendo algo. Y claro, yo creo que cada uno tiene un comportamiento, no hay un cierto, un errado, pero es por eso a mí me da mucho gusto, porque me gustaría que me hubiesen hablado eso también, que nosotros tenemos autonomía para cambiar. ¿Y por qué no sabemos eso? Porque no es instigado eso. Muchas veces no sabemos qué hacer, nos quedamos perdidos. Y bueno, a quien quiera preguntarme algo, lo que sea, me
Me da mucho gusto platicar, cambiar informaciones, de construir colectivamente. Entonces, ahí está mi contacto. Me gustaría escuchar a vos y saber cómo puedo compartir más de una forma más direccionada si alguien tiene alguna cuestión y abrir para las preguntas. Bien, Rafaela, amplia la serie de actividades que has estado realizando y yo personalmente te felicito por esta transición que estás haciendo hacia una formación institucional. Creo que es una gran lucha la que estás haciendo y sobre todo siempre te has apoyado y has visto en el beneficio del colectivo y sobre todo en un colectivo muy específico que es la mujer y todo lo que rodea a la mujer en sí. Hola, Rafaela. Me causó de verdad muchos sentimientos encontrados todo lo que comentas. Cuando se habla de justicia y de injusticia, pareciera que solo hay dos polos, no hay como puntos intermedios. Creo que tú encontraste una manera diferente, si no nueva, si una manera diferente de dar y recibir. Y eso debe ser complicado. ¿Cómo manejas emocionalmente o cómo manejaste emocionalmente probables rechazos a este nuevo entender de cómo pagar como puedas, ¿no? Seguramente te topaste con gente que decía, eso no sirve, no va a tener futuro, está perdiendo su tiempo, pero no solo de profesionales y de gente cercana, sino de las mismas mujeres que seguramente tenían el ánimo de acudir contigo, pero que de pronto no encontraban con qué contribuirte, ¿no? Esa parte emocional que seguramente debe tener sus sinsabores, o bueno, digamos que no debió haber sido tan amable o tan grato. ¿Cómo lo manejaste, Rafaela? Lo sigo manejando. Yo creo que hacer eso es un desafío diario, porque cada día es una cosa distinta que se puede pasar. Una vez con una cuestión gubernamental que está directamente ligada, una vez con un paciente, otra vez con una compañera de trabajo. Pero lo que pienso yo es que yo sé qué estoy haciendo yo. Yo sé por qué estoy haciendo eso. Y eso de toda mi trayectoria es lo que hoy yo estoy enfocada. Porque la gente habla y habla demasiado. Como eso, una vez una persona, cuando se hablan como, ay, porque el amor no me va a pagar los boletos. Y está bien, mi amor, el amor por lo que hago yo, paga mis boletos y paga muy bien. Puedo viajar, puedo estar haciendo lo que quiero yo, haciendo eso. Porque yo no me coloco en esta presión social de trabajar porque tengo que ganar dinero y porque voy a competir. Y no estoy haciendo eso, mira, hace 9 años que trabajo de esta manera. Claro que tuve 2 años, tuve un año que trabajé como au pair en Estados Unidos. Y cuando hice eso, yo estaba ganando un dinero cierto. También tuve parcerías que tenía un dinero cierto, pero con la gente. Puramente trabajo de esta manera. Y doy clases de inglés. O sea, como 2 veces por semana y eso. Pero lo que pasa es que una vez que se lo vive la situación y se entiende lo que puedes ganar en troca con eso, yo creo que es adictivo, porque se sabe que si yo estuviera cobrando un valor fixo, toda la gente que llega a mí no venía. Y a mí me encanta me relacionar con la gente.
mismo sabiendo que la gente puede decir algo mal o que puede pensar, no sé si está así de muy profesional ella, porque está cobrando eso, tiene todo este estudio, no sé, se puede confiar. No es a mí que está mal eso, es a la gente que está colocando el dinero como la forma principal de medir lo que es bueno, lo que es malo, ¿me entiendes? Y tuve gente que pagó mucho y gente que pagó poco y gente que pagó mucho y me habló cosas que yo me quedé como, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y gente que pagó poco y me dio como 10 reales y limones, como, oye, no tengo mucha plata, pero tiene este limoero, este árbol de limones en mi casa y están muy buenos. Y me compartió sus limones. ¿Me entiendes? Entonces, son cuestiones que son muy más fuertes do que una palabra que alguien que no me conoce va a decir sobre mí. Pero es una práctica diaria de no dejar que el ego interfiera en una cuestión individual. Y eso está muy difícil, porque muchas veces no solamente en la militancia, en esto de la política, más en la academia, en nuestros empleos, en todo, estamos muy preocupados con qué van a pensar de nosotros. Y eso fue muy difícil para mí, como porque, ¿qué van a decir? En cualquier que sea el lugar, tienes que tener yo creo que una comprensión de que la gente no está acostumbrada a eso también, porque es muy nuevo, como la gente sí hacía cambio, bueno, trabajaba por cosas antiguamente y mucha gente flexibiliza su precio para ayudar al otro, pero eso de trabajar puramente solamente con el pague con tu poder, no es una cosa que se va al dentista o se va al doctor o en el mercado. Entonces, cuando alguien llega así, ¿cuánto cobras por tu trabajo? Yo digo, pague cuánto poder, se quedan como, ¿qué? Y ahí yo hablo sobre mi trayectoria, trabajo como un proceso de reeducación y también de crear autonomía a la persona. Porque cuando se pasa eso, la persona tiene la autonomía de mirar a su plata mensual, su dinero mensual y pensar cuánto yo puedo pagar por eso. Entonces, eso causa una reflexión en la persona también de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque en una sociedad que todo está medido por el capital, donde si tienes capital sí puedes accesar a eso o no, llega una hora que una persona le dice, bueno, independiente de capital, venga y ahí dime, ¿cuánto puedes pagar? Entonces yo creo que ahí se quebra una creencia y entender eso puede ser bueno o malo. Entonces es un trabajo terapéutico también, como de entender este proceso del otro. Pero muy, muy buena su pregunta. Gracias. Mira, yo rápidamente te digo, te felicito muchísimo porque a través de esta forma que tú ofreces, se le abre la oportunidad a la salud mental, que es a la que menos se atiende, ¿no? Y que es la que menos se atiende porque precisamente hay recursos o a veces no lo hay ni para comer, o para ir al dentista, o para ir al ginecólogo en el caso de las mujeres embarazadas, pues entonces es menos probable que te puedan pagar, ¿no? Una terapia que pueda durar un tiempo bastante prolongado. Te felicito y te agradezco nuevamente por tu participación. Adelante, Daniel. Bien. Muchas gracias. Me gustaría solo contar una cosa, que una vez una mujer que estaba en mi consultorio me dice, yo pensaba que terapia era para gente rica, con plata. Escuchar eso y saber que esta mujer estaba haciendo terapia me dejó muy bien. Como, hablasen lo que quieran, ¿sabes? Esta mujer estaba bien y teniendo acceso a su salud mental, creando una autonomía, volviendo a su cuerpo, entendiendo la importancia de ella para nuestra sociedad, en su propia vida. Entonces, esto para mí es suficiente. Y tener estos encuentros es muy rico, es muy potente, aprendemos mucho. Yo aprendo mucho con esto. Es como
agradezco por todo, pero lo que aprendo yo, así como no se puede compartir en 30 minutos. Entiendo. Pronto, ya. Vamos a hacer lectura de los comentarios que nos están compartiendo acá en el chat. Gustavo Perfecto. Pompei está batendo palmas para você, né, pela palestra. A Virgínia fala parabéns pela generosidade e a luta. Gracias. Gabriela também diz parabéns por tudo o que tem feito e por tudo que você é. A Mariane Araujo, parabéns, Rafaela. Y tenemos también a Olga Adriana Cruz Ramos. Ella dice, excelente participación de Rafaela, felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente. Durante las actividades que realizaste de la forma pague cuanto puedas, ¿encontraste también personas que pudieron haber pagado por los servicios y que no lo hicieron? ¿Qué porcentaje de este tipo de reacciones podrías considerar dentro de un total? ¿Cuánto fue el porcentaje de estas personas que podrían haber pagado más y no lo hicieron? Esto lo pregunta porque en países con altos índices de corrupción, en el caso de México, se suelen tratar de los apoyos que pueden existir, apoyos económicos destinados al servicio social. Entonces la pregunta es esa, ¿te has encontrado con personas que pudiendo pagar el servicio no lo han hecho? ¿Y en qué porcentaje? Me encanta esta pregunta y todos me preguntan esto. Bueno, en cuestión de corrupción, yo creo que México y Brasil son como mejores amigos, están siempre juntos, no sé quién está más corrupto que quién. Estoy riendo, pero estoy nerviosa. Pero lo que pasa es que y esto es un trabajo que la pregunta que me hizo Wendy me hace pensar en eso. Es un trabajo individual de trabajar su ego el tiempo todo. ¿Por qué? A ver, como yo, Rafaela, doy la libertad para que la persona pague cuanto pueda y después pienso yo, no está pagando cuanto puede. Porque en el momento que yo digo, mire, pague cuanto puede, ya, se me van a pagar 50 centavos, se me van a pagar 1 billón de reales, no sé, yo creo y quiero creer en la autonomía de la persona y creo también, bruja que soy, y si la persona no está pagando lo cuanto puede, no soy yo que debo hacer juicio o no soy yo que voy a hacer, mira, no está pagando cuanto puedes. Porque por muchas veces, por ejemplo, vemos a la persona con un carro, última generación, no sé, pero fue un carro o es un carro que no es de ella, o que se quedó en dívidas para pagar este carro y ahora no tiene plata en el banco. Entonces, el capital no hace todo el tiempo comparar, desconfiar, no creer, no vivir colectivamente, no ayudar. Lo que pasa es que mucha gente, en principio, y eso sí pasa, en principio la persona no paga tanto. Después que está con mi trabajo, me paga más. O me paga un tanto, ya no está más conmigo, no es más mi paciente, pero sabe que yo tengo mi trabajo y que sigo haciendo eso. Cuando hago como un crowdfunding, cuando hago como una recaudación de plata, esta persona que me pagaba no mucho, me hace una donación. Yo cuando cambié para una casa donde iba a abrir un centro, un espacio colectivo con una sala individual y una sala colectiva y viví en este espacio que era la Comuna de Hijas de la Lucha, yo no compré nada. Era todo de donación. Sofá, como el fogón, no sé hablar fogón, y heladera, como todo, me lo regalaron. Todo. Estufa y refrigerador. Estufa y refrigerador. Gracias. Entonces,
Yo no creo que es mi responsabilidad hacer juicio de que puede, que no puede. Yo tengo una plática muy sencilla y muy respetuosa y abierta con las personas para construirnos eso juntos. Y entiendo porque por veces, si estamos en una sociedad en que la salud mental está como colocada de lado, como no se habla de la importancia de la salud mental y se habla de cómo tener cosas es importante. Si tienes una calza de esta marca, se tiene una camisa así, se viste bien, se tiene una bolsa Gucci, ahí sí te van a reconocer, pero no por tu sanidad mental, por tu salud mental. Entonces, si en esta sociedad la persona está acostumbrada a eso, cambiar eso no es un proceso así de fácil. Hasta que las personas empiecen a dar más valor a las cuestiones de salud. Y cuando hablo de salud, como a su cuerpo, a su mente, sus sentimientos, sus relaciones, y no al material, como un carro, la ropa, un viaje que se gasta dinero pero no se divierte, algo así que se puede comprar con dinero, ¿sí? Cuando empezamos a cambiar eso, me van a pagar más. Pero yo no creo que esto sea una cosa individual. Esto es un problema colectivo generalizado. Mira la televisión, a Instagram. ¿Qué están hablando? Hasta cuando hablan de salud mental, se hablan de terapias o cosas así extravagantes que se tiene que pagar harto dinero para tener salud mental. Salud mental es lo que estamos haciendo aquí ahora, compartiendo con nuestra comunidad, hablando desde la academia hasta el educador social popular. Entonces, eso son programas de salud. Pensar en el designer, pensar en la viaja, es una cuestión de salud, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos cambiar, entender cómo todas las áreas están influenciando directamente en la sanidad mental de uno y en los principios, las creencias que van a tener uno. Entonces, nunca me pagaron menos lo que lo podían. Me pagaron lo que sentían que podían. Yo creo en esto. Y bueno, ahí no sé si se respondía a tu pregunta, pero me coloco de esta forma. Perfecto, Rafaela. Antes, Virginia acaba de abrir su cámara. Antes nada más quisiera pedir, leer un comentario acá que nos dejan en el chat. Y nos dice Julio, ¿hay alguna manera en que la gente que no estamos en Brasil podamos contribuir, donar o apoyar a la causa de Rafaela? Sí, se puede hacer eso. Yo pido que quien quiera, háblame en los contactos que aquí coloqué, porque toda ayuda, y no solamente ayuda financiera, claro que nos ayuda demasiado, pero también de proyectos, de escribir, de hablar del proyecto en un otro espacio, compartir y construir junto con la gente, principalmente con mujeres que están ahí resistiendo, parteras tradicionales, todo eso es muy, muy importante para nosotros. Entonces, por favor, mándame un email o habla conmigo en WhatsApp. Por veces demora un poquito a contestar, pero me coloco a disposición y nos ayudaría mucho, demasiado, cualquier tipo de ayuda. Bueno, ahí está la respuesta, Julio, que preguntaba, la forma en que puede apoyar desde fuera de Brasil. Y bien, podemos continuar con Virginia, que ya abrió su cámara, por favor. Virginia, adelante. Rafaela, eu fiquei muito emocionada, acho teu trabalho muito lindo, de doação, de generosidade, né? E esse trabalho também envolve uma esperança numa mudança mais estrutural do país, né? Principalmente nesse momento em que todos se mobilizam por um governo mais decente. Né? Então, nós enfim, vimos no domingo como a população se mobilizou
do país todo. Tá? Então, eu te pergunto, nessa época de pandemia, o teu trabalho aumentou, mais trabalho nesse período? E outra pergunta é se você atua na periferia, né, da cidade também. Se você tem uma pessoa com você para ajudar, por exemplo, curso para gestantes, e, enfim, né, para ter um parto mais normal e tranquilo, preparar a gestante. Gracias. Bueno, para contestar, voy a contestar en español. Me gustaria, antes, eu queria agradecer em português a minha mãe, Sandra Moura da Rocha, que é a responsável por isso que vocês estão vendo aqui, que é a que mais me ajuda nas empreitadas todas. Me gustaría agradecer a mi mamá, Sandra Moura, está asistiendo a la presentación ahorita. Y bueno, me preguntó si hay alguien que me ayuda. Entonces, una cuestión de eso, del social y de trabajar con mamá, es muy importante entender la cuestión de recortes sociales. ¿Por qué? Mamás tienen hijos, y cuando tienen hijos están cuidando como 24 horas de un niño. Entonces, yo siempre estuve muy acerca de mujeres, mamás que querían contribuir con Multiplicando Doulas. Yo no soy mamá, entonces tengo mi tiempo integral para mí, ¿sí? Entonces, ese con que yo tuviera más tiempo disponible para trabajar, entonces trabajo mucho, pero tuve mujeres en muchas partes de este trabajo, ayudando mucho, no solamente mujeres, pero también otros profesionales que quisieran ayudar un poco, pero siempre algo que venía como un grupo de personas, después se iban porque tenían otras prioridades, está bien, pero trabajé muchas veces en un formato colectivo. Mi mamá siempre ayudando con todas las cosas burocráticas, y ahí es abogada, entonces con todas estas cosas más burocráticas mi mamá me ayudó mucho. Para hacer este cambio de un curso que era presencial para un curso online, remoto, yo tuve la ayuda de una mujer increíble, Luana, que es una pedagoga formada en la Universidad de São Paulo, y que trabaja mucho con este rescate del tradicional, de la educación popular. Entonces, ella me ayudó mucho a esquematizar las clases para quedar en un formato online. Yo todavía no tengo un curso, un taller de preparación para gestantes, pero muchas gestantes toman el curso de doula, donde hablamos de varios tópicos, lo que no es tan ideal así, porque hablamos también mucho de la violencia y de una forma muy abierta. Entonces, mejor tenemos un curso de gestante y ya me diste una idea muy buena. Yo creo que el próximo punto ahorita va a ser crear un curso de gestantes, de mujeres embarazadas. Y bueno, si mi trabajo ha aumentado en este tiempo de pandemia, yo me quedé un poco impactada, porque a mí me gusta mucho la gente y estar en la gente. Como en el taller presencial de Multiplicando Doulas, nosotras cocinábamos juntas. Entonces, no solamente el precio del taller era un precio de pague con tu poder, pero la comida, cada una de las mujeres llevaba lo que podía y cocinábamos con todo lo que teníamos, y todas comían, tenía comida harta en el final del día. Entonces, yo cuando entendí que eso no era más posible, me quedé como, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo no sé si se puedo estar así, hablando de educación y salud, de cuidado, de una manera remota. Entonces, yo me tardé para trabajar con eso, como que un año, pensando qué iba a hacer yo. Yo me quedé como,
Y trabajo también con el colectivo de salud del Movimiento Sin Tierra. No trabajo directamente, pero empecé a hablar con ellas como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Porque me cambié hasta Bahía, que es un otro estado de donde tenía el curso. Y ahí quería saber cómo podía hacer algo práctico aquí. Me sentía extrañaba esta cosa de la práctica. Y ahí también sentí eso en este movimiento. Yo creo que todos los movimientos sociales se quedaron como impactados de vamos a hacer algo o que, cómo podemos hacer de una manera segura, porque nadie sabía qué hacer en una pandemia mundial. Todos estaban como, ¿qué hacemos? Entonces me quedé como paralizada unos 6 meses. Y ahí en 6 meses empecé a pensar qué puedo hacer, cómo voy a hacer, y empecé a dar clases de inglés. Y con las clases de inglés yo entendí que sí podía dar clases remoto, que fue un proceso importantísimo para entender la cuestión del virtual, ¿sí? Y ahí volví a trabajar ahora, pero ahora que volví a trabajar yo no tengo más tiempo para nada, porque todas están como, empezamos con un taller de doulas, y ahí me dijeron, no, ustedes necesitan hacer el taller de medicina placentaria. Y ahí yo como, ok. Entonces, comencemos el taller de medicina placentaria. No, el de amamentación. Entonces, estamos haciendo todo el programa pedagógico de uno para poder hacer el taller. Entonces, hoy yo no tengo más tiempo para nada. Estoy trabajando mucho. Yo creo que más de que trabajaba antes también, porque se cambió una cosa de estudios dirigidos que no teníamos antes, porque en la práctica yo podía entender si la persona estaba entendiendo o no. Y ahí en este cambio de plataformas y de presencia, estamos trabajando más porque hablamos más, como individualmente, a entender y sanar las dudas individuales de cada uno, para no perder la cualidad del ensino y la individualidad y el respeto por una. Entonces yo creo que sí estoy trabajando más, por más que me quedé como parada, pausada, intentando entender qué podría hacer yo en medio de todo eso y adaptarme, pero sí, harto trabajo. Y bueno, con eso del gobierno, la violencia obstétrica subió demasiadamente, la violencia de género contra la mujer como está 2 veces más. Entonces, lo que tuve mucho también por trabajar con mujeres, son como, hay una mujer necesitando de ayuda, y yo trabajo con esta red de soporte, como indicando profesionales, haciendo un primer atendimiento a saber qué está pasando con la mujer, indicando una abogada para una situación de violencia contra la mujer. Y sí, yo ya trabajé en Favela do Moinho, trabajé también en el sistema carcerario, en la penitenciaria do Butantã, y trabajaba con los cuidados de las mujeres, hacía como rodas de conversa, y fue muy importante. Yo aprendí mucho porque mismo en un contexto social de mucha dor, de mucha privación como la cárcel, yo vi a mujeres retomando su autonomía. Como yo me gustaría, no sé cuánto tiempo tengo, pero solamente compartir esta última cosa, porque yo siempre trabajé con grupos. Entonces, los talleres son como de 30, 20, 40 mujeres. Yo estaba en un grupo en la penitenciaria de como 15 mujeres. Yo siempre como terapeuta me iba y hablaba como, ay, ¿cómo te sientes con eso? ¿Te gustaría hablar sobre esta situación? Y siempre existe la figura de la terapeuta, de la maestra, de la educadora, y que es como incontestable en un contexto social, como la persona tiene la fala, es la persona que va a hablar. Y en una vez que estaba en la penitenciaria de Butantã, una de las mujeres, yo estaba compartiendo un momento de mucho dolor, así,
Y yo estaba a punto de hablar, ¿y cómo te sientes con eso? Y antes que yo hablase, una otra compañera, también en situación carceraria, le preguntó, ¿y cómo te sientes en relación a eso? Entonces ya no necesitaban más de mí allá. Y fue como una catarsis terapéutica y pedagógica de retomar la posibilidad de mirar a su propia sanidad mental y de estar con la otra, que yo nunca vivencié en ninguna turma de multiplicando doulas. Entonces, trabajar en todos los lugares es esencial para que entendamos toda esta cuestión del autoritarismo, de cómo está segregada nuestra sociedad, porque en todos los lugares hay una salida, en todos los lugares, mismo donde creemos que no hay más que hacer. Y no estoy hablando del cárcel, no estoy hablando eso por eso, estoy hablando que mismo en la prefectura de São Paulo, mismo con un político, que en ellos yo no creo tanto, yo creo más en las personas que están lejos de eso. Tenemos de platicar, tenemos de conversar, tenemos de compartir, tenemos de entender, a poder construir colectivamente, porque todo lo que está pasando nos afecta a todos. Entonces, eso es muy importante. Me gusta trabajar con toda la gente. Y lo que me gusta del Pague con tu Poder es que viene la persona que no tiene nada y la persona que tiene mucho. Y quien está trabajando con esta educación no soy yo, son las personas que hablan en el taller, porque ahí se habla de una vivencia y no de que yo como maestra, como educadora, voy a decir de lo que pienso yo, de lo que estudié yo. Las personas trabajan su autonomía en el proceso educativo y en el proceso colectivo de una manera horizontal. Y eso se puede pasar en cualquier que sea el espacio, con cualquier que sea la gente. Basta escuchar. Ya. Hablé demasiado. No, muchas gracias, mil gracias. Te felicito. También agradezco mucho las respuestas a mis preguntas. ¿Sí? Gracias. Nos vemos mañana. Bien, rápidamente vamos a agilizar esto, Rafaela. Bueno, son comentarios que voy a estar leyendo que nos compartieron en el chat. Flor Gabriela Ríos Ventura da palmas para ti por tu presentación. Igual creo que tenemos una fan número 1 tuya que es Sandra Mora. Mi mamá. E que você está de parabéns, está falando ela. Também o Diego Antônio dos Santos também está enviando um emoji para você, que acho que está muito satisfeito com a participação sua. Olga Adriana Cruz Ramos agradece también la maravillosa respuesta que diste a su pregunta y gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. Nuevamente a Sandra Moura da Rocha, ya muy bien, pero sí. Y ya por último tenemos a Mateo Salatiel. Él nos comenta que le pareció muy interesante el trabajo que compartes, que has estado realizando, y que necesitamos más Rafaelas en América Latina. Oh, gracias. Martínez, que es también nuestro colega y colaborador de Colombia, envía felicitaciones a Rafaela por su excelente trabajo. Bien. Mateo, me gustaría solo contestar, Mateo. Mateo, yo creo que el Mateo en América Latina también puede ser muy importante. Por favor, móstrate, Mateo, y haga algo también. Vamos juntos. Mensaje enviado, entonces, se lo compartiremos a Mateo. Bien, bueno, yo creo que también, para no prolongarnos también en la actividad, ya yo podría estar dando cierre de esta participación para, entonces, pedirle a nuestro colega Pedro Martínez, que también nos tiene que compartir una información al término de esta sesión.
Bien, Rafaela, lo que nos acabas de compartir entre toda tu experiencia práctica y profesional se encaja demasiado bien en lo que estamos buscando en este simposio de procesos alternativos, pues nos has compartido cómo has estructurado tú este sistema como alternativa en un contexto, la realidad de Brasil no está respondiendo de forma satisfactoria a sus ciudadanos más próximos, ¿no? Al grupo social femenino y a toda en su variedad, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones de género, no solamente de mujeres. Yo creo que tu participación, tu perspectiva, la visión que tú tienes y estás aplicando es en respuesta a un déficit que surge o que está presente hoy en tu realidad, en tu tiempo, ¿no? Esperamos que en algún momento la situación tanto de Brasil como de México y de todos los países latinoamericanos sean mucho más adecuados hacia un contexto, hacia la humanización de ciertos procesos, ¿no? Que las instituciones públicas también puedan tener esa abertura a entender que existen otras alternativas, otras formas de atender a sus ciudadanos, ¿no? Y que ningún esfuerzo, que por mínimo que pueda parecer, pues no debe ser descartado. Yo creo que una reflexión también que nos dejas es en el sistema de pague cuanto pueda, hay que desconstruir nuestro pensamiento como sociedad latinoamericana, en el que damos mayor valor a lo que nos costó, ¿no? Si es caro, debe ser bueno. Si es gratis o no significa un costo para nosotros, es dudoso, ¿no? No sabremos si sea de buena calidad, ¿no? Creo que esto podría ser entendido bajo otras circunstancias, bajo otro pensamiento colectivo, ¿no? Creo que debemos después de esta fase de pandemia, habría que resignificar y revalorar esas formas más abiertas, esas alternativas más disponibles y más accesibles, que también son válidas y que no por el hecho de ser colectivo o público, no demerita la calidad del servicio de la institución o de quien lo está ofreciendo. Te agradezco mucho, Rafaela, por tu participación. Pueden seguirnos también, estar al pendiente de otras informaciones y otros eventos. Por favor, contáctenos en nuestro Facebook, Investigadores ARC, y del mismo modo también visiten y sigan las publicaciones de la revista Procesos Urbanos. Así es como pueden encontrarnos a ambos equipos que estamos como organizadores de este evento.